Muy buenas, mi nombre es Francisco Manuel y me dispongo a hacer una serie de apuntes o reflexiones sobre el trabajo que he realizado de la ética negativa de Adorno, en concreto sobre el papel que tiene la muerte en su ética como ese límite moral absoluto. Mm, La motivación que me llevó, lo que me inquietó, lo que presentó una serie de inquietudes para centrarme en lo que es en Adorno y en la muerte como tal, fue la reflexión que hace él mismo sobre, o los apuntes que hace él mismo, o la crítica, más bien, que realiza él sobre la moral tradicional. Y cómo esa moral tradicional, pues no es algo, o es algo que muestra una serie de carencias o deficiencias a la hora de ser aplicable a la vida actual, a la vida del tiempo de Adorno, incluso en nuestro momento actual. Y es deficiente y no es aplicable o no es factible porque esta moral tradicional parte de una serie de presupuestos que no terminan de reflejar la realidad actual en la que estamos, en la que está inmerso lo que es el individuo. Presupuestos tales como que el sujeto es completamente autónomo, no depende de nada ni de nadie para actuar moralmente, o como que sus decisiones, por mencionar uno de ellos, otro presupuesto, que sus decisiones son completamente libres, que su voluntad no se encuentra condicionada o influenciada por factores externos. Esto cuando analizamos de manera objetiva nuestra realidad concreta, nuestra sociedad concreta y actual, vemos que no es así, que el sujeto pues, no es autónomo en todas las situaciones que valoremos, no es autónomo en toda la sociedad, sus decisiones, incluso sus deseos, pues se encuentran notablemente condicionados. Y aparte, y lo más importante a mi entender, y también creo yo que a juicio de Adorno, es que nuestra realidad se encuentra dañada. Nuestra vida, la vida del sujeto actual o del sujeto moderno se encuentra, del individuo moderno, del capitalismo tardío, se encuentra dañada. Y este daño, pues, no es un daño psicológico, ni individual, ni siquiera cultural, sino que parte o emerge de la propia estructura social que constituye la sociedad en la que se encuentra y forma parte el propio sujeto. O sea que el propio sujeto forma parte de esa estructura social que reproduce el daño en su vida. Luego, pues, con base a esto es imposible que la moral tradicional sea eficiente. La propuesta adorniana no se basa en darnos otra serie de normas o códigos morales para decirnos cómo tenemos que vivir, ¿no? Sino que de lo que se trata de hacer una crítica a esa moral, no solo por las carencias que presenta, sino porque esa moral llega al punto que al intentar invisibilizar y borrar el daño o la herida que produce ese daño, pues en cierta manera legitima esas estructuras que reproducen el daño y por lo tanto pues las preserva. En este sentido la ética pues adorniana se nos presenta como esa crítica y de lo que se trata más bien, o de lo que se trataría, sería de mantener esa herida abierta, ese daño abierto y, y señalar esos elementos que son los que producen el daño. No se pueden establecer una serie de normas universales para prevenir ese daño. De esta manera sería ejercer más violencia sobre esas personas que ya han sufrido ese daño. A mi juicio, para entender esto de una manera mucho más clara y cabal, la muerte tiene aquí un papel muy pedagógico en la ética de Adorno. ¿Por qué? Porque la ética se nos presenta como ese límite moral que absoluto, esa negatividad irreductible que hace imposible una reconciliación con la víctima o con el sufrimiento de esa víctima. Por lo tanto, de lo que se trata es de no olvidar ese daño o ese sufrimiento. Esto me lleva a pensar también que como una sociedad pues, gestione la muerte o el concepto que tenga de la muerte, pues nos dirá más de sus códigos morales que un estudio de su ética. Porque si una sociedad
como la sociedad actual. El fenómeno de la muerte, que era algo singular en otros tiempos, era algo singular, era algo más íntimo, era incluso algo que dotaba de sentido la existencia vital del individuo, era algo que vivía él como propio. En nuestra actualidad se vuelve un fenómeno más administrado, burocratizado, incluso caricaturizado. Se trivializa de una manera increíble lo que es la experiencia de la muerte. Se hace incluso una escisión o una separación entre dos esferas de la muerte social y la muerte biológica. Puede llegar antes la muerte social que la biológica, por lo tanto el sujeto socialmente se encuentra invisibilizado, se encuentra, por decirlo de alguna manera, muerto, excluido, y biológicamente está teniendo una vida que no tiene sentido, una vida que no vive. O incluso su muerte biológica puede llegar por elementos que no son, por factores que no son naturales, como en el tema de la Segunda Guerra Mundial, con los campos de concentración, el exterminio nazi, y todo lo que se ha desarrollado en el trabajo. Se le expropia a lo que es al sujeto de vivir su propia muerte y la muerte se le impone de una manera totalmente denigrante. La muerte, en tanto que muerte y finitud de esa vida, ya no dignifica o valora la vida del sujeto, sino que se vuelve algo cuantificable, basado en estadísticas. Ya no mueren sujetos, sino que muere un número de personas, que es algo más abstracto y que nos impide pues esa identificación o el alcance o discernir ese límite moral que nos ilustra la muerte. Y aquí creo yo que queda muy de manifiesto lo que es, o podemos ver a través de la muerte, lo que pretende Adorno con su ética negativa. Cuando a alguien se le mata socialmente o se le asesina de esta manera deshumanizada, o sea, siempre se asesina de manera deshumanizada, lógicamente, pero cuando se le mata cuando la muerte se deshumaniza, como en Auschwitz, por medio de la industrialización de la muerte, se trivializa lo que es la experiencia de la muerte, se hace un daño en esa víctima que es irreparable. Si tú a esa persona ya acabas con su vida, esa persona le privas de lo esencial, que es su vida, eso no se puede resarcir, es imposible. No hay manera de reconciliar. En cualquier intento de reconciliación, desde una moral tradicional, cualquier intento de reconciliación, en cierta manera, es invisibilizar a esas víctimas y volver a violentarlas. Pero no solo a esas víctimas, sino a cualquier persona allegada, cercana o familiar de esas víctimas. Cuando a una persona se la mata socialmente, se la mata biológicamente, se le priva de experimentar o de vivir su propia muerte de manera digna, cuando la muerte no se vuelve en algo que dignifica a la vida del ser humano, en orden también dialéctico de vida y muerte, y en síntesis, que dignifica al sujeto, esto se vuelve algo irreparable. Se nos muestra cómo verdaderamente ese daño no puede ser, no es que no pueda, es que incluso no debe de intentar ser resarcido o de intentar ser recompensado de alguna de las maneras. ¿Cómo tú recompensas a unos familiares? Ya no vamos a hablar de la víctima directa, sino de las víctimas indirectas. ¿Cómo se recompensa a unos familiares o a unos seres queridos de una persona que se ha matado, que se ha asesinado, que sea de la peor manera? ¿Cómo se le intenta reparar o reconciliar ese daño cuando es irreconciliable? Hemos acabado con la vida de esa persona. Aquí es donde entra pues esa ética de Adorno con ese nuevo imperativo categórico, que de lo que se trata no es de proponer una serie de normas al estilo kantiano, ¿vale? O de insertar ese sufrimiento o ese daño en una narrativa
que le dé sentido, sino de mantener esa herida abierta. Esa herida abierta no para instalarnos en ella como resentimiento, sino para repensar de manera crítica, para mantener la voz de las víctimas, para seguir dándole voz a esas víctimas, que sea un altavoz que le dé voz a esas víctimas, y para que nuestra ética se base más que en unos códigos racionales, nuestro obrar moral se venga motivado por el sufrimiento del otro. ¿Y qué mejor manera de entender ese sufrimiento del otro que a través de la muerte? El sufrimiento de la muerte escapa ya al concepto, a cualquier terminología lingüística, a lo cultural, a la razón. La muerte escapa a cualquier orden. El sufrimiento que genera la muerte industrializada, burocratizada, o la muerte deshumanizada, como en Auschwitz, pues escapa ya a cualquier comprensión humana y a cualquier narratividad que intente dotarla de sentido. Este sufrimiento es el que tiene que movernos a actuar moralmente. Y luego ya, una vez de que actuemos, en el sentido de intentar evitar, por eso es una ética preventiva o un imperativo categórico de orden preventivo y negativo, que lo que procura o el fin que tiene es evitar que vuelva a suceder eso, se basa en ese posible sufrimiento que es evitable y que no es algo necesario, sino que es algo, pues, impuesto por una estructura social o por un determinado orden que puede ser evitado. En este sentido, pues creo que la muerte nos ilustra muy bien esa negatividad que intenta lo que es Adorno, pues explicarnos a través de su propuesta ética, que es esa, basarnos en el sufrimiento. ¿Y qué sufrimiento mayor o más explícito que el que se vivió con Auschwitz, en todo lo de los campos de concentración, la administración de la muerte, y identificarnos con el sufrimiento de las víctimas? Luego de lo que se trata de eso, de que no vuelva, el imperativo categórico sería que no vuelva a ocurrir eso, y para que no vuelva a ocurrir eso tendremos que identificarnos con ese sufrimiento de las víctimas, intentar reconciliar ese sufrimiento de las víctimas sería lo contrario, lógicamente, sería invisibilizar y no darle la importancia que merece a algo que es irreconciliable y irreparable, y creo que es una propuesta pues muy acertada, porque hay, de hecho, hasta en el lenguaje popular se habla que todo tiene solución menos la muerte. Yo creo que aquí entronca muy bien Adorno, sin intentar pues, ser pedestre. Entronca muy bien Adorno porque nos pone de manifiesto esa irreductibilidad o esa negatividad irreductible que nos muestra el sufrimiento que genera la muerte deshumanizada. Y hasta aquí pues esta pequeña reflexión, así que hasta luego.